Hola y bienvenidos a Susurro del Corazón. Mi nombre es Laura Martín, tengo 21 años y crecí en Toledo, en una casa donde el amor tenía forma de acordes suaves y dedos danzando sobre un piano. De pequeña, me dormía escuchando a mi padre tocar una melodía que solo él y mamá entendían. Ella decía que esa canción era su idioma secreto. Nunca hablaban de amor con palabras grandes, pero cuando él se sentaba frente al piano, el mundo se detenía. Y ella sonreía. Esa canción era Noche Serena. Yo creía que el amor era eso, algo que suena como un domingo por la tarde, con el sol entrando por la ventana y dos personas que no necesitan hablar porque el piano lo dice todo. Hasta que, de repente, dejó de sonar. Tenía 13 años cuando mis padres se separaron. No fue una guerra. Fue silencio. Como si alguien hubiera cerrado la tapa del piano. Para siempre. Mi madre se volvió más seria. Mi padre se fue a vivir a Zaragoza, y solo venía de vez en cuando. Nunca más volvió a tocar Noche Serena. Y yo, que estaba aprendiendo a tocar como él, dejé de practicar esa melodía. Me prometí que jamás tocaría algo que me recordara a lo que ya no teníamos. Me obsesioné con la técnica. Con el ritmo. Con los premios. Pero no con el amor. A los 20, ya había ganado 3 concursos regionales. La gente decía que tocaba con el alma. Pero si supieran la verdad, yo solo tocaba con las manos. Hace 2 semanas me invitaron a participar en un festival juvenil de piano en Salamanca. La sala era pequeña pero elegante. El tipo de lugar donde las notas rebotan por las paredes y parecen más grandes de lo que son. Me senté frente al piano y, sin pensarlo, mis dedos comenzaron a tocar. Noche Serena. No sé por qué. Fue un impulso. Tal vez el olor del lugar, la luz dorada, o tal vez mi alma, esa que decía que no tenía, se cansó de fingir. Cuando terminé, el público aplaudió. Pero no lo escuché. Estaba atrapada en una niebla de recuerdos. Bajé del escenario con las piernas temblando. Me senté en una esquina con una botella de agua, tratando de no llorar. Y entonces, alguien se acercó. Un chico. Alto, moreno, con una guitarra colgada a la espalda y una sonrisa tímida. Perdona, dijo con un acento de norte, tal vez Burgos. ¿Tocaste Noche Serena? Le miré. ¿La conoces? Asintió. Mi madre solía tocarla cuando yo era pequeño. Siempre decía que se la enseñó un hombre muy especial, que vivió un tiempo en Toledo. Mi corazón se detuvo. ¿Cómo se llama tu madre? Ana Beltrán, respondió, sin pensar. Era pianista antes de ser profesora. ¿La conoces? Lo conocía. No a ella. A la historia. Ese nombre, esa melodía, ese hombre especial. No dije nada. Solo lo miré. Y él me sonrió como si no entendiera la tormenta que acababa de soltar dentro de mí. Me llamo Daniel, añadió, tendiéndome la mano. Y creo que tenemos más en común de lo que imaginas. No pude dormir esa noche. Me quedé en el hotel de Salamanca, sentada en la cama con la bata puesta, mirando por la ventana la calle silenciosa, como si esperara que en algún rincón alguien me diera una explicación. Pero la única respuesta que tenía era ese nombre. Ana Beltrán. Daniel me había dejado su número, con una sonrisa que me pareció tan sincera como peligrosa. Si alguna vez quieres hablar de esa melodía, estaré por aquí unos días, me dijo, con la mirada baja, casi como si él también supiera que estaba tocando un hilo delicado. Volví a Toledo al día siguiente. En el tren, la melodía me perseguía. Y por primera vez, no me sonaba amarga. Me sonaba a pregunta. A algo que no terminó. Y cuando llegué a casa, decidí hacer lo que nunca me atreví. Preguntarle a mamá. Estaba en la cocina, haciendo tortilla de patata. Su especialidad de los viernes. Mamá, le dije, sentándome frente a ella. ¿Tú conociste a una mujer que se llama Ana Beltrán? Ella se congeló.
No fue sutil. Ni siquiera intentó disimularlo. Dejó la espátula sobre la encimera, se apoyó en ella y bajó la mirada. ¿Dónde oíste ese nombre? Susurró. La conocí, o bueno, conocí a su hijo. En el festival. Tocó una melodía que tú y papá solíais compartir. Y, dijo que su madre la aprendió de un hombre muy especial. Que vivía en Toledo. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier palabra. ¿Qué pasó con papá y ella? Pregunté con voz temblorosa. ¿Fue antes de ti? ¿Después? Mamá suspiró. Después. Mucho después. Yo ya había tomado la decisión de separarme. Tu padre estaba triste. Solo. Y sí, conoció a Ana. No sé cuánto duró ni cuánto significó. Pero esa melodía, Noche Serena, la compuso para ti. No para mí. Ni para ella. Me quedé paralizada. ¿Qué? La compuso la noche que tú naciste. La tocó por primera vez mientras te tenía en brazos. Pero con el tiempo, la compartió conmigo. Y luego con ella, supongo. Porque esa melodía era su forma de querer. Y tu padre quería de muchas maneras. Salí de la cocina sin decir nada. Subí a mi cuarto, cerré la puerta y me tumbé en la cama. Nunca me había sentido tan confundida. ¿Cómo podía algo tan puro como una melodía tener tantas capas? ¿Y cómo podía alguien tan reservado como mi padre haber amado a 3 personas con la misma canción? Pasaron 2 días. No respondí a los mensajes de Daniel. Pero tampoco podía dejar de pensar en él. El domingo, decidí escribirle. ¿Puedes hablar esta tarde? Pero en un sitio tranquilo. Me respondió en segundos. Cuando quieras. Conozco un parque cerca del río Tajo. No va mucha gente. Nos encontramos allí, junto a unos bancos de piedra entre árboles altos. Daniel estaba con la guitarra al hombro, como siempre. Pero esta vez no sonreía. Gracias por venir, me dijo. Me senté sin mirarlo directamente. Hablé con mi madre. Me lo confirmó. Lo tuyo, lo de tu madre con mi padre, fue real. Asintió lentamente. Mi madre nunca me dio detalles. Solo decía que él le enseñó lo que era escuchar con el alma. Que nunca conoció a nadie como él. Pero también, que nunca le perteneció. Levanté la vista. ¿Y tú? ¿Qué sentiste cuando escuchaste la melodía? Se encogió de hombros. Sentí que volvía a casa. Y no sé por qué, pero cuando te vi tocándola, sentí que todo tenía sentido. Nos quedamos en silencio. El viento movía las hojas, y por un segundo, parecía que todo se detenía. Daniel, esto es raro. Lo sabes, ¿no? Sí. Nuestros padres estuvieron juntos. Aunque fuera breve. Sí. Y tú y yo, estamos aquí. También lo sé. ¿Qué hacemos con todo esto? Me miró. No con urgencia, ni con desesperación. Me miró como si supiera que la respuesta no venía ahora. No lo sé, dijo. Pero lo que sí sé, es que quiero descubrirlo contigo. Esa noche, al llegar a casa, volví a tocar el piano. Pero esta vez, no toqué Noche Serena. Toqué algo nuevo. Algo que nació entre mis dedos sin nombre ni forma. Y por primera vez, mi corazón tocaba junto a mis manos. Después de aquella conversación con Daniel, no hubo vuelta atrás. Ya no podía vivir como si nada hubiese cambiado. Porque lo que se había roto, no era solo el misterio. Era la imagen que tenía de mi padre. Y, de algún modo, también de mí. A los pocos días, él volvió a Toledo. Su regreso no fue anunciado. Simplemente apareció una tarde, como solía hacerlo cuando vivía en casa, con su abrigo marrón y su maletín gastado de profesor de música. La diferencia era que esta vez, yo ya sabía. Estaba en la sala, sentada frente al piano, tocando sin pensar. Solo dejando que mis dedos se movieran,
como si quisieran hablar por mí. Papá entró en silencio, y se quedó detrás de mí, observándome. «Sigues teniendo las manos de tu madre», dijo. Me detuve. «Y tú sigues teniendo el corazón de otra mujer», respondí sin girarme. Silencio. Un golpe seco. Como si la melodía hubiese saltado por los aires. No lo dije con odio. Lo dije con dolor. Pero él lo entendió como una herida abierta. «Lo sabes», murmuró. «Sí. Mamá me lo dijo. Y también conocí a su hijo. Daniel». Papá avanzó unos pasos. Me levanté, finalmente mirándolo. Se le notaban más canas. Más arrugas en los ojos. Pero seguía teniendo ese aire sereno. Como si el mundo no pudiera afectarlo. Esa calma que ahora me enfurecía. «No fue un engaño, Laura», dijo. «Fue después de tu madre. Cuando ya no tenía a nadie. Ana apareció en un momento en el que no creía en nada. Y durante un tiempo, creí que podía volver a sentir». «¿Y lo lograste?» Sus ojos se llenaron de tristeza. «No. Porque aún te tenía a ti. Y todo lo que hacía, me recordaba que tenía que ser primero padre. Y luego, nada más». Bajé la mirada. No sabía si odiarlo o abrazarlo. Pero la confusión que tenía dentro era más fuerte que cualquier impulso. «¿Por qué compartiste esa melodía con ella?», pregunté. «Dijiste que era mía». Se acercó al piano, y puso suavemente los dedos sobre las teclas. «Porque en ese momento, necesitaba recordarme lo que me hacía humano. Y esa melodía me conectaba contigo. Con tu nacimiento. Con el momento más puro de mi vida». Se sentó junto al piano y empezó a tocar los primeros acordes de Noche Serena. Yo me quedé quieta. La escuché. Pero esta vez, no lloré. No sentí rabia. Sentí comprensión. «¿Tú sabes que Daniel también la toca?», le dije. Asintió. «Claro. Ana me dijo que se la enseñó. Y cuando la escuchó tocarla, pensó que tenía que ver contigo. No se equivocó. ¿Sabes que me enamoré un poco de él?». La frase me salió sin filtro. Y él no se inmutó. «Claro que sí», respondió. «Porque él también tiene algo que tú tienes. La música le arde por dentro. Y cuando eso pasa, el amor siempre encuentra un camino». Las semanas pasaron. Yo volví a tocar en pequeños recitales en el conservatorio. Papá asistía a todos, como si quisiera recuperar lo perdido. Y una tarde, me llamó Daniel. «¿Quieres venir a Madrid? Hay un pequeño café que deja que los músicos toquen lo que quieran. Me gustaría que tocaras conmigo». Acepté sin pensarlo. No por él. No por la melodía. Por mí. Madrid era un caos. Gente, ruido, calles angostas llenas de historia y semáforos impacientes. Pero el café era todo lo contrario. Íntimo, cálido, como un refugio para notas sueltas. Subimos al pequeño escenario. Él con su guitarra. Yo con un teclado eléctrico que sonaba viejo pero fiel. Y sin decir una palabra, comenzamos a tocar. No fue Noche Serena. Fue algo nuevo. Una mezcla de acordes suaves, con momentos intensos, casi improvisados. Un diálogo entre nosotros. Una conversación sin palabras. Al terminar, hubo un silencio largo. Y luego, aplausos. Pero más que el aplauso, fue la sensación en el pecho. El peso que se fue. El miedo que desapareció. Bajamos del escenario, y Daniel me miró. «¿Sabes? Creo que nuestros padres cometieron errores. Pero no se equivocaron al amar. Y eso, tal vez nos da permiso a empezar de nuevo». Sonreí. Por primera vez. Sin culpa. Pero justo en ese momento, vi una figura de pie en la puerta del café. Mi padre. Nos había seguido. Y en su rostro, había algo que no supe descifrar. ¿Dolor? ¿Orgullo? ¿Celos?
¿Miedo? No lo sabría hasta que hablara. Si es que hablaba. El café quedó en silencio. Todos aplaudían, excepto él. Mi padre se quedó de pie junto a la puerta, con la mirada fija en mí, como si yo fuese una nota equivocada en una partitura perfecta. No sonreía. No decía nada. Pero algo dentro de mí supo que esa noche no terminaría sin hablar. Daniel notó su presencia y, con una sutileza que solo él tenía, me tomó de la mano mientras salíamos por la puerta trasera. No huyendo. Solo posponiendo lo inevitable. ¿Estás bien? Me preguntó, mientras caminábamos por las calles mojadas de Madrid. Asentí. Pero por dentro, todo era ruido. Esa misma noche, al llegar a casa de mi tía, donde me hospedaba, encontré una nota bajo la puerta. Reconocí su caligrafía al instante. No vine a juzgarte. Solo necesitaba verte tocar. Quizás no lo entiendas aún, pero tú eres mi mejor composición. Llámame cuando estés lista para hablar. Papá. Me quedé un rato con esa nota entre las manos. Sus palabras me pesaban más que cualquier melodía. Yo también tenía cosas que decir. Pero no sabía por dónde empezar. A la mañana siguiente, me presenté en su hotel. Tenía el rostro ojeroso, pero los ojos más vivos que nunca. Nos sentamos frente a frente, con un café frío que nadie tocó. No vine anoche a reprocharte, repitió. Solo me dolió no haber sido parte de ese momento. Pero lo fuiste, le dije. Toda esa música viene de ti. Él bajó la mirada. ¿Te gusta ese chico? Preguntó de pronto. Me tomó por sorpresa. Pero decidí no mentir. No lo sé aún. Pero cuando toco con él, no siento culpa. Siento que la música nos limpia a los dos. Papá asintió, lentamente. Entonces hazlo. Sigue tocando. Y deja que el resto lo acomode el tiempo. Sus palabras, por primera vez en mucho tiempo, no me presionaban. Me liberaban. Unos días después, Daniel me llevó al Parque del Retiro, con su guitarra colgando del hombro. ¿Recuerdas que te dije que no sabía por qué aprendí Noche Serena? Me dijo. Hoy sé la razón. Nos sentamos junto al lago, y él empezó a tocar. Pero no era Noche Serena. Era algo distinto. Una mezcla entre esa melodía y la que habíamos improvisado juntos en el café. Me miró con ternura. Esta es nuestra versión, dijo. No la de nuestros padres. No la de sus errores. La nuestra. Sentí un nudo en la garganta. No por tristeza, sino porque por fin, algo tenía sentido. Le respondí al piano, usando una aplicación en mi móvil conectada a un pequeño teclado digital. Y allí, entre las barcas y las risas lejanas, nació una pieza completamente nueva. La llamamos Sin historia previa. Y fue eso lo que nos unió. No lo que venía de atrás, sino lo que empezábamos a crear. Esa noche, papá me llamó. Quiero pedirte algo, dijo. Solo una vez más. Dime. Ven conmigo al conservatorio viejo. Quiero que toquemos juntos. La original. Tardé en responder. ¿Estás seguro? Nunca lo estuve tanto. La música no nos pertenece, Laura. Pero nos cruza. Nos enseña. Nos perdona. Entramos en la sala antigua del conservatorio, donde todo había comenzado. Los mismos bancos. El mismo olor a madera y polvo. Él se sentó en un piano. Yo, en otro. Y empezamos. Noche serena. Pero esta vez, sin heridas. Solo verdad. Mientras tocábamos, noté que en un rincón de la sala estaba Daniel. Escuchando. Observando. No con celos, ni dudas. Con respeto. Al acabar, papá se levantó y se dirigió a él. Te pido un favor. No repitas mis errores. No escondas lo que sientes, ni lo que sueñas. Y si algún día lastimas a mi hija,
Hazlo con música, para que al menos deje algo bello detrás. Daniel sonrió. No planeo lastimarla, señor. Planeo tocar con ella. Toda la vida. Yo me quedé inmóvil. Por primera vez, sentí que las piezas encajaban. Pero cuando salimos, sonó el móvil de Daniel. Su expresión cambió de inmediato. Es mi madre, dijo. Ha tenido un accidente. Está en el hospital. En Valencia. Todo se detuvo. Voy contigo, dije. Él negó. No. Quédate. Tu padre te necesita. Pero esto puede cambiar muchas cosas. Lo miré a los ojos. No necesitábamos más palabras. Porque, otra vez, el pasado se hacía presente. Y la melodía, esa noche, volvió a quedar suspendida. No dormí esa noche. Después de que Daniel se fue a Valencia, el silencio en casa era más ruidoso que nunca. Cada esquina me recordaba su presencia. Su chaqueta aún colgada, su taza sin lavar, la melodía que aún resonaba en el aire. Papá intentó no mostrarse preocupado. Pero noté que sus preguntas eran más frecuentes. Que tocaba más el piano, como si buscara respuestas en las notas que no se atrevía a decirme. Yo, en cambio, no podía tocar. Mis dedos parecían de piedra. Solo escuchaba. Y fue así como me di cuenta de que la música que había heredado también dolía cuando no estaba él. Pasaron 3 días. Daniel no respondía. Solo un mensaje. Todo es más complicado de lo que imaginaba. No te preocupes por mí. Pero ¿cómo no preocuparme? Su silencio me rompía más que cualquier adiós. Decidí viajar a Valencia. No dije nada a nadie. Solo tomé un tren temprano por la mañana, con la partitura de Sin Historia Previa doblada dentro del bolso. Cuando llegué al hospital, lo encontré sentado solo, frente a una máquina de café, con la mirada perdida. Parecía haber envejecido en solo unos días. Me vio, y algo en sus ojos se encendió. Pero también se oscureció al mismo tiempo. No deberías haber venido, susurró. No sabía que necesitabas permiso para sentir que alguien te importa. Respondí, sin levantar la voz. Nos quedamos en silencio. Hasta que, finalmente, habló. Mi madre está despierta. Pero no me reconoce. A veces cree que soy su hermano. A veces me llama por el nombre de mi padre. El mismo que dejó a mi madre por seguir una melodía equivocada. Me dolió escucharlo. No por su madre, sino por él. Por cómo la historia de nuestros padres seguía marcando nuestras vidas. Daniel, tú no eres él. Y yo no soy ella. Podemos dejar de repetir lo que otros hicieron mal. Me miró, agotado. Pero también aliviado. ¿Y si no sé cómo? Me acerqué, saqué la partitura y la puse entre nosotros. Empieza por aquí. La escribimos juntos. Ahora toca recordarla. Esa misma noche, fuimos a casa de su madre. Una residencia modesta, llena de plantas y fotos antiguas. Ella estaba en la cama, con una manta color vino y ojos confusos. Pero cuando Daniel se sentó al piano pequeño del salón y tocó los primeros acordes de Noche Serena, algo cambió en su mirada. Esa canción, dijo, apenas audible. Tu padre. Daniel no paró de tocar. Yo me acerqué al otro piano que había al fondo de la sala. Uno viejo, desafinado, pero vivo. Y respondí con la melodía nueva. La nuestra. Y por un instante, solo uno, el tiempo pareció fundirse. Como si el pasado, el presente y lo que podría venir, se abrazaran. La madre de Daniel cerró los ojos, sonriendo levemente. No dijo más. Pero tampoco hizo falta. Al día siguiente, regresamos a Madrid. Papá nos esperaba en el conservatorio. Había organizado un pequeño recital para los alumnos más jóvenes. Y nos pidió cerrar el evento. Quiero que vean lo que es tocar desde el alma, nos dijo. No desde la técnica.
Daniel y yo subimos al escenario. Las luces suaves. Los bancos de madera ocupados por jóvenes con ojos brillantes. Tocamos nuestra pieza. No perfecta, pero viva. Y cuando terminamos, no hubo ovación. Hubo silencio. Uno que abrazaba. Esa noche, Daniel me llevó a la estación. Volví a Valencia por unos días más. No sé cuándo regresaré, dijo. No importa, respondí. La música no necesita reloj. Me besó la frente. ¿Puedo preguntarte algo? Claro. ¿Crees que nosotros tenemos futuro? Lo miré. Pensé en nuestros padres. En las melodías compartidas. En los silencios. No sé. Pero tenemos algo mejor. Una segunda oportunidad para escribirlo. Él sonrió. Y se fue. Volví a casa. Papá tocaba en el salón. Una nueva melodía. Me senté a su lado. ¿Esa es nueva? Pregunté. Se llama Juego con mi hija, respondió, sin mirarme. Porque aprendí que a veces, uno juega sin saber las reglas, pero ama igual. Lo abracé. Por primera vez en años. Y esa noche, sola en mi habitación, abrí una nueva partitura en blanco. Título. Entre lo que heredamos y lo que elegimos. Porque, al final, la historia de nuestros padres puede ser el prólogo. Pero nosotros decidimos si la historia continúa. Gracias por acompañarnos en el canal En la Trampa de los Deseos. No olvides suscribirte, darle like y activar las notificaciones para no perderte nuestras nuevas historias. Nos vemos en el próximo capítulo.